Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seguimos analizando los temas más importantes de coyuntura y uno de ellos es el relacionado a la admisión a trámite de la denuncia presentada por la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa. Le acusa al primer mandatario de violencia política contra la mujer. Esta denuncia fue presentada hace algo más de una semana y ha sido admitida a trámite, ha sido revisada la forma, la parte formal que cumpla con todos los requisitos de forma y entran a analizar esta denuncia. Lo va a hacer uno de los jueces del contencioso electoral y se ha establecido la presencia tanto de la denunciante como del denunciado. No se admite la posibilidad de amicus curiae, que es un término para asignar el apoyo de terceros en una disputa, como se lo hace ante la Corte Constitucional. Se ha dicho que esto no cabe en la justicia electoral. Es decir, esto es una denuncia de la señora Abad en contra del señor Noboa y solamente ella le va a acusar y el otro se va a defender. Se ha planteado que sea de manera presencial y vamos a analizar todas estas implicaciones que tienen. Está con nosotros y le agradecemos de antemano al doctor André Benavides. Él es abogado especialista en temas constitucionales. Doctor André Benavides, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Buenos días, estimado Freddy. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de Radio Democracia. Muchas gracias, doctor. De manera general, ¿cómo mira este tema? Este fin de semana se hizo pública la noticia de que ya se revisaron las partes formales y se admitió a trámite esta denuncia de la señora Verónica Abad en contra de el presidente Daniel Noboa. Bueno, todavía queda un camino largo por recorrer. Recordemos que en este tipo de procedimientos existen dos instancias. Lo que está pasando en este momento es que justamente el juez ponente, en este caso el doctor Muñoz, lo que ha hecho es calificar la demanda. Una demanda que en su momento fue requerida de ser completada, de ser aclarada, y que en este caso la denunciante lo ha hecho dentro del término que dispone el Código de la Democracia y el Reglamento de Sustanciación de Procesos del Tribunal Contencioso Electoral, que son justamente 3 días. A partir de este auto de calificación, el proceso en primera instancia debería tomar al menos 30 días términos para ser resuelto y ya podríamos tener una sentencia de primer nivel. Recordemos que en este momento, una vez que ha sido calificada la demanda, lo que tienen en este caso los denunciados es la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa y deberán contestar esta denuncia, por así decirlo, y más adelante se llevará a cabo una audiencia única en donde se practicarán pruebas, se practicarán alegatos y el juez determinará si es que en efecto ha existido violencia política de género en contra de la segunda mandataria. Ya con una sentencia, ya sea positiva o sea negativa, tanto los denunciantes como los denunciados podrían presentar un recurso de apelación para que sea el Tribunal Contencioso Electoral en pleno quien finalmente resuelva si es que se ratifica en lo que resolvió el juez de primer nivel o va a ser revocado y tiene otro fallo respecto de este caso. Y ahí terminarían. Esa es una instancia total e inapelable, digamos, la que emita probablemente el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, o ¿puede haber alguna otra instancia en materia constitucional o contenciosa administrativa inclusive, doctor? Bueno, es importante tomar en cuenta que en este tipo de procedimientos no existe lo que usted bien ha comentado, los famosos amicus curiae, porque eso no está contemplado ni dentro del Código de la Democracia ni el reglamento del Tribunal Contencioso Electoral. Segundo, este es un proceso de doble instancia, pero después de la decisión que tome el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, no existe recurso
alguno para revisar esa decisión. Sin embargo, usted podría plantear una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, pero ese es otro tipo de procedimiento que seguramente demorará algunos años, pero una demanda ante la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección, desde ningún punto de vista suspende los efectos del fallo. Así que yo me atrevería a decir que con una sentencia ya de segundo nivel, es decir, del Pleno, ya prácticamente este tema quedaría cerrado. De acuerdo. Ahora, analicemos el delito o infracción del cual le acusa Verónica Abad a Daniel Noboa. Le acusa de violencia política contra la mujer. ¿Qué es esto? ¿Cómo se define la violencia política contra la mujer? ¿Y cómo se configura la comisión de este delito o infracción, doctor? En el año 2020, estimado Freddy, debido a estas situaciones que se daban entre funcionarias públicas, se daban entre políticas, etcétera, se reformó el Código de la Democracia. Y una de las reformas más importantes que tiene esta normativa tiene que ver con la tipificación de infracciones que tienen que ver con violencia política de género. Tanto el Código de la Democracia como la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral pueden decir, o más bien dicen, que la violencia de género se comete cuando en las actuaciones políticas a una mujer por su condición de candidata, de autoridad de elección popular, por ser funcionaria pública, se dan cierto tipo de actuaciones o omisiones que puedan suponer la limitación de sus derechos de participación y el ejercicio de un cargo público. En ese contexto, lo que debería pasar es que esas actuaciones evidentemente deberían presionar o podrían restringir el ejercicio del cargo público a esa funcionaria. Uno de esos, como ejemplos que podríamos dar, es que a una persona, debido a cierto tipo de actuaciones, se le presione para que ponga su cargo a disposición. Eso justamente limitaría sus derechos de participación. En este caso, lo que está diciendo la señora Abad es que la violencia política de género sería porque le mandaron a Israel y que eso eventualmente configuraría un tipo de estas conductas. Evidentemente que la configuración de la violencia de política de género es bastante complicada y tiene que cumplirse con varios requisitos, pero principalmente, y el que es más importante, es que existe una limitación o suspensión de derechos de participación, de los que son del 61 de la Constitución de la República. Claro, ese tema puede ser muy susceptible a la subjetividad. ¿Cómo percibo yo que soy víctima de? Pero lamentablemente en derecho las cosas tienen que probarse con documentos, con hechos, con acciones, y ahí viene el tema. Para muchas personas puede haber una violencia de género del presidente de la República por el solo distanciamiento y las decisiones que ha tomado el presidente por su distanciamiento con la vicepresidenta de la República, y puede, ser interpretado por muchas personas como violencia de género, por otras no necesariamente. Pero en derecho, ¿cómo se podría probar esto, doctor Benavides? Bueno, dentro de este tipo de procedimientos existe una fase de prueba en el cual permitiría entender que se configuró esta infracción electoral. De hecho, como ya lo habíamos comentado, estimado Freddy, el artículo 280 del Código de la Democracia establece que este tipo de violencia permite que o se orienta a impedir o restringir el ejercicio de las funciones del cargo. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene una vicepresidenta de la República? Sería la primera pregunta. Cuando uno revisa la Constitución, las funciones de la vicepresidenta, ¿cuáles son? Subrogar al presidente de la República en caso de ausencia temporal y definitiva. Entonces, si estamos hablando de que esa violencia política de género le limitó el ejercicio de sus actividades, yo me atrevería a decir que no.
porque las funciones inherentes de la vicepresidenta es la de subrogar. Ahora, el presidente de la República constitucionalmente tiene esa posibilidad de delegar otras atribuciones a la vicepresidenta. Y lo que ha dicho el presidente de la República es, usted va a ser embajadora de Ecuador en Israel. Y no es que se le ha limitado el ejercicio de sus actividades, sino que es una delegación. Entonces, por ese lado, diríamos que no se configura. Ahora, otro presupuesto de lo que tiene que ver con la violencia política de género, de acuerdo al 280, es que a la funcionaria se le induzca o se le obligue en contra de su voluntad a hacer acciones u omisiones. Y en este caso yo no encuentro cuál sería la acción o omisión que ha sido presionada a hacer. Y en ese sentido, creo que el probar este tipo de infracción es bastante compleja, porque yo entendería que aquí la prueba principal sería que se le haya limitado el ejercicio de sus funciones. Pero una vicepresidenta solo tiene funciones de subrogar en caso de ausencia temporal o definitiva al presidente de la República. Yo creo que una prueba que podría ser interesante es que se haga un peritaje para los que son expertos en este tipo de cuestiones de género y que de alguna forma pueda indicar o determinar que existió. Pero más allá de eso, me parece incluso como infracción, abstractamente, independientemente del caso de la vicepresidenta, que es un tema bastante complejo de comprobar y adicionalmente, como usted bien lo indica, estimado Freddy, puede llegar al grado de subjetividad. Vamos a ver, doctor Benavides, todo el mundo sabe, quienes siguen la política de cerca, del enfrentamiento entre el presidente y la vicepresidente de la República, las decisiones que ha tomado el presidente respecto de la necesidad de Estado. Seguramente existe una necesidad de Estado para encargar a la vicepresidenta de la República la embajada de Ecuador en Israel, y tal vez puede tener también motivaciones de carácter político que quieren tenerle lejos a la señora vicepresidenta del presidente de la República. Este es un campo netamente subjetivo, eso es lo que yo digo, y vengo insistiendo, y en derecho hay que probar las cosas. Con el análisis y la aclaración que usted ha hecho, doctor Benavides, quiere decir que solamente el momento en que de alguna manera, con algún mecanismo, el gobierno, el presidente le impida que la señora vicepresidenta Verónica Abad le subrogue en el cargo, que es la facultad constitucional que le otorga la vicepresidencia de la República, impida, digo eso, solamente ahí, con esos hechos consumados, podría argumentar violencia política de género. Mientras tanto que en estas condiciones actuales, que todos sabemos que hay intenciones políticas, personales que le animan al presidente a actuar de tal o cual forma con la señora vicepresidenta y viceversa, no se puede decir más allá de esto. En absoluto, porque yo creo que si hubiera configurado la violencia política de género, si es que suponíamos que el presidente al momento de enviarla a Israel y la vicepresidenta no quería ir a ese país, a ese estado, podría haberse dado lo que se denomina como el abandono del cargo o la ausencia definitiva, y con eso perder la calidad de vicepresidenta de la República. En ese contexto podríamos decir que sí, porque prácticamente lo que estaríamos diciendo es que el presidente de la República delega a la vicepresidenta que sea embajadora de Ecuador en Israel, pero con el objetivo, con la intencionalidad de que se configure el abandono, la ausencia definitiva del cargo. ¿Ya? Y a partir de ello, ella quedaba fuera o cesante del cargo de vicepresidenta, ya que se ha configurado una de las causales de cese y el presidente de la República ha reemplazado la figura de la vicepresidenta con otra persona de la terna que envía a la Asamblea Nacional. Ahí podríamos decir, en efecto, se podría eventualmente configurar una violencia política de género que le impidió el ejercicio del cargo a la vicepresidenta. Pero al momento actual, hoy, 26 de agosto, si es que mañana el presidente de la República ya estuviera calificado, inscrito la candidatura y tuviera que hacer campaña electoral, la señora Verónica Abad tiene que asumir la presidencia de la República por la licencia del presidente de la República.
Entonces, en ese caso, yo creo que sería la prueba más contundente, por así decirlo, en el caso del gobierno nacional, del presidente de la República, me refiero, de decir que si es que él toma la licencia para hacer campaña, ella tranquilamente podría asumir la primera magistratura del país. Entonces no se configura la limitación o restricción de sus derechos de participación y menos aún las funciones que tiene como vicepresidenta de la República. Claro, eso está por verse, doctor Benavides, porque se conoce a manera de rumor, y quiero insistir por la seriedad de este medio de comunicación y la mía mismo, voy a hablar de un rumor, voy a hablar de lo que se dice, no de un hecho, no de algo que tenga una base cierta, y es que el presidente Daniel Noboa supuestamente renunciaría, a su derecho de hacer campaña electoral para mantenerse al frente del gobierno durante este periodo del calendario electoral y no tener la necesidad y por tanto la obligación también de encargar el poder a la señora vicepresidente de la República. ¿Es esto posible legalmente, doctor Benavides? Desde ningún punto de vista, estimado Freddy, y le voy a dar dos argumentos que de alguna forma tratan de contrarrestar esta opción, esta posibilidad que está manejando el presidente de la República. El primero de ellos, vamos con un antecedente. Usted recordará, estimado Freddy, que se presentó una denuncia en contra del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, justamente por haber hecho campaña a favor de la candidata Luisa González cuando estaba optando por la presidencia de la República. El argumento que presentó en audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral la defensa del alcalde de Quito es que lo hizo fuera de horas laborables. Los videos habían sido realizados fuera de el horario laboral que tendría una institución pública. Y el TSE le dijo, mire, eso no es un argumento válido porque al final del día usted el cargo de alcalde le persigue las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que el argumento de decir que va a ser una licencia, que no va a pedir licencia, sino que va a ejercer el cargo, en ese sentido no es que sería una opción viable con el antecedente que estamos comentando del caso de Pavel Muñoz. Y lo segundo, la campaña electoral no solo se limita a hacer mitines políticos, recorridos, el discurso, la tarima, sino que dentro de esa campaña electoral, usted también tiene el debate electoral. Entonces, lo que está prácticamente diciendo el presidente de la República o quienes pretenden que tome esta opción es darle la posibilidad de que él cometa una infracción electoral. Porque el momento que usted no asiste, por ejemplo, al debate electoral, que es parte de la campaña electoral, usted puede ser sancionado por el Consejo Nacional Electoral y obviamente que se le pueden hasta suspender sus derechos de participación. Entonces, lo que nos están diciendo es que el presidente de la República no hará tarima, no hará campaña, no hará recorridos, pero también le están diciendo que no debería ir al debate presidencial. Doctor, y eso tiene como sanción la suspensión y pérdida de derechos políticos. Claro, pero doctor, le quiero consultar, estrictamente, ¿hay alguna disposición legal que le obligue al presidente de la República a hacer campaña y a pedir licencia si es que no quiere hacer campaña electoral? Porque, a ver, hay algunos precedentes. Recuerdo que Rafael Correa se presentó a elecciones sin presentar candidatos a asambleístas, por ejemplo, o a diputados, porque era un Congreso Nacional entonces, y no pasaba nada. Recuerdo que el señor Pedro Freile en las últimas elecciones presidenciales se negó a aceptar el fondo de promoción electoral y dijo: no queremos que el Estado financie nuestra actividad electoral y nos vamos a financiar con el apoyo ciudadano, etcétera. Y no pasó nada. No sé si estos antecedentes pueden ser equiparables a la posibilidad que se analice en el gobierno de que el presidente diga: yo no voy a hacer campaña electoral, me voy a dedicar a temas de Estado. Por ley voy a cumplir el debate, pero eso no me supone más tiempo que las 2, 3, 4 horas que pueda durar el mismo. Por tanto, no tengo que encargar el poder a la vicepresidenta de la República. Estoy fungiendo, como se dice vulgarmente, de abogado del diablo y estoy consultándole a usted que maneja el tema, doctor.
Es que justamente es importante tomar en cuenta que el Código de la Democracia establece necesariamente, el artículo 93, que aquellos dignatarios de elección popular que estén en ejercicio del cargo y van a optar una candidatura para el mismo cargo, tienen que hacer un uso de una licencia sin remuneración. Si bien es cierto, aquí el presidente o quienes están asesorando dicen que no va a recorrer el país, que no va a hacer nada, que se va a quedar prácticamente guardado en Carondelet. Pero eso no es tan así, porque el momento que usted inaugure una obra pública, el momento que usted esté haciendo recorridos gubernamentales diciendo que va a la escuelita, que va al colegio, que va a entregar el bono, que va a entregar la vivienda, está haciendo indirectamente campaña electoral. Más allá de que usted diga, no diga que vayan a votar por usted, pero está haciendo eso. Porque al final del día usted está utilizando fondos públicos del Estado que a la final del día no le permiten jugar en igualdad de condiciones. Si bien es cierto, de manera directa no está diciendo vote por mí, pero usted está utilizando el aparataje estatal para visibilizar su candidatura en un marco de un proceso presidencial. Entonces, el argumento de no hacer campaña directamente no me parece loable. Ahora, que el antecedente de Pedro José Freile tampoco me parece que podría aplicar en este caso, porque una cosa es renunciar al fondo de promoción electoral y otra cosa muy diferente es no hacer campaña de manera total. Entonces, prácticamente el presidente debería no debería hacer nada. Debería quedarse guardado en su casa, en Carondelet, haciendo cualquier otra cosa y ni siquiera salir a la calle. Acuérdese, doctor Benavides, el padre del actual presidente, cuando me parece que fue la última candidatura presidencial de las 5 por las que postuló, 5 carreras electorales, participó Álvaro Noboa, Pontón en este caso, no Asín, sino Pontón. En la última, si no estoy mal, no aceptó una sola entrevista, no salió públicamente en nada, solamente se le podía ver haciendo regalos de camisetas, de víveres por ahí, y no más. Recibió el calificativo de candidato que no hacía campaña. Esto se puede asimilar en algo a lo que estamos hablando. Desde ningún punto de vista, estimado Freddy. Porque él no era presidente. Que exactamente sería el argumento principal, que no era funcionario público. Entonces, claro, una persona que es común y corriente, que va a hacer campaña, no tiene ningún tipo de conflicto de intereses. Pero si ya está sentado en el sillón de Carondelet y obviamente puedes utilizar medios públicos, recursos del Estado, todo el aparataje estatal, eso se podría malinterpretar. Y mi recomendación es que el presidente cumpla con lo que dispone el Código de la Democracia. Hay que hacer esta licencia lastimosamente y que obviamente se respete el marco constitucional y legal, porque aquí lo que se pretendió con esta reforma del 2020 es que justamente los candidatos estén en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades para presentarse a la ciudadanía. Y creo que sería un mal precedente el que se pueda hacer aquello. Y por otro lado, quien asesora y le diga al presidente, mire, usted no haga campaña, solo vaya al debate, prácticamente le está haciendo incurrir en la infracción electoral. Y capaz incluso hasta el presidente Noboa gane las elecciones. Puede ser. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a estar suspendidos sus derechos políticos. Le van a sancionar por aquello, por esa actuación, porque a través de piruetas jurídicas hay quienes le engañan también al presidente de la República. Le van a decir, haz esto, si hay cómo. Pero al final del día le van a hacer cometer un error que, como le digo, estimado Freddy, puede ganar la presidencia, pero va a estar suspendido de ejercer un cargo público y que eso es peor. Y ahí, ¿quién vendrá? El segundo que queda en la papeleta, dependiendo de la interpretación que le den. O, en este caso, sería la candidata vicepresidencial quien tiene que asumir. Entonces, es un escenario bastante complicado que se daría a partir si se toma esta decisión. De acuerdo, en eso coincidimos. La ley es absolutamente clara. Cuando se ausenta temporal o definitivamente del cargo el presidente de la República, tiene que subrogarle
en este caso la vicepresidente de la República. Esa es la función principal del vicepresidente de la República, más los encargos específicos que haga el presidente para que ejerza una función determinada, como es el caso de la Embajada de Ecuador en Israel. En eso estamos absolutamente de acuerdo, la ley es absolutamente clara y taxativa. Ahora, analizando del otro lado, doctor, la señora Verónica Abad ha recibido la disposición del gobierno de que se traslade de Israel a Turquía. Por temas, entiendo yo, de seguridad, por pedidos de seguridad de la propia señora vicepresidente, que se siente insegura. Todos sabemos que Israel enfrenta una guerra con Palestina, está amenazada por Irán. De hecho, este fin de semana bloqueó una serie de cohetes, más de 300 que lanzó Irán en contra de Israel. Y claro, la señora vicepresidente se siente insegura. Como consecuencia de ello, el gobierno ha dicho, ok, trasládese de Israel a Turquía. Y esto, con Carlos Vera, recientemente, a fines de la semana pasada, la señora Gabriela Sommerfeld, canciller, le contó al país que esa orden, esa disposición no se ejecutaba todavía por parte de la señora vicepresidenta. ¿Esto tiene repercusiones de algún tipo, doctor Benavides? Evidentemente sí tiene repercusiones. Sí tiene repercusiones. Y tanto en lo que tiene que ver con el proceso en el contencioso electoral, como de cara a una cesación de la vicepresidenta de la República. Vamos al primer caso. Si es que el cargo que está utilizando la vicepresidenta para configurarse la violencia política de género es que ella está prácticamente presionada a quedarse en Israel, que le han obligado, que le han dispuesto, que está en riesgo su vida, que ya está amenazada, etcétera, etcétera. Ese sería un argumento interesante que podría ocupar el gobierno nacional, decirle, mire, la vicepresidenta me dice que está en riesgo, yo cumplo con lo que ella me ha advertido y lo que he hecho es mandarla como delegada, como embajadora de Ecuador en Turquía. Con eso prácticamente el argumento de que está presionado no serviría y que su riesgo de la vida, la integridad, eso ya no tendría ningún tipo de fundamento porque el gobierno nacional ha precautelado esos intereses. Yo lo utilizaría ese argumento como prueba. ¿Ya? Ahora, lo segundo, es claro que la vicepresidenta tiene entre sus funciones, la principal es de subrogar al presidente en caso de ausencia temporal y definitiva, pero también el de cumplir las atribuciones que son delegadas por el primer mandatario. Ajá. Y en este caso, si ya existe el decreto ejecutivo que le dispone a la señora Abad que sea embajadora en Turquía, que se traslade allá, y ella se ha ausentado de esas funciones, lo que podría ocurrir es que se configure lo que viene a ser la ausencia definitiva de la vicepresidenta, tal cual como en su momento pasó con el señor Glass. Usted recordará, Freddy, que a Glass se le dictó prisión preventiva y seguía siendo vicepresidente, pero transcurrieron 90 días y ahí sí, ¿qué es lo que pasó? Lenín Moreno pidió una certificación al Ministerio del Trabajo sobre la ausencia de Glass y se configuró la ausencia definitiva y mandó una terna a la Asamblea Nacional. En este caso, si es que la señora Abad no va a la embajada de Ecuador en Turquía y ya van los 90 días, tranquilamente ya podría ser cesada en sus funciones, porque en este caso prácticamente no ha cumplido esa delegación que le ha hecho el presidente de la República y por lo tanto se podría decir que estaría en una ausencia definitiva, lo cual supone que tenga que salir el cargo de vicepresidenta. Claro, pero tendrían que pasar estos 90 días que usted señala, doctor Benavides, para poder colegir aquello y enviar una terna para elegir a otra persona, cosa que creo podría no ocurrir si la señora vicepresidente se
se asesora, como seguramente lo hará, y entiende que más allá de las condiciones que le impidan hasta este momento trasladarse a Turquía, tiene la obligatoriedad de hacerlo so pena de incurrir en un artículo que la puede dejar fuera de la vicepresidencia de la República, doctor Benavides. Así es, seguramente la vicepresidenta y el gobierno nacional tienen muy bien mapeados estos escenarios. Saben que el momento que se cumplen los 90 días pueden cambiar de vicepresidenta, pero también ella sabe que en los 90 días puede perder el cargo. Entonces, seguramente ya sea pasado en un mes o incluso en unos 2 meses, ella va a ir allá y con eso interrumpiría esta ausencia definitiva y por lo tanto no se configuraría aquello para poder cambiar de vicepresidente. Sin embargo, veamos qué escenarios se pueden dar en el Tribunal Contencioso Electoral, recordando que también la vicepresidenta tiene algunas denuncias en su contra. Una que en su momento presentó Juan Esteban Guarderas, vocal del CPCCS, y otro de la asesora presidencial Diana Jacome, que también por violencia política de género. Claro, la primera hace alusión a una supuesta campaña anticipada cuando terció como candidata a la alcaldía de Cuenca, la señora vicepresidenta, y la segunda hace relación a violencia de género también en contra de ella. Exactamente, entonces tendríamos que ver cuál es el fallo que sale primero. Si sale primero el fallo de la denuncia presentada por Guarderas, sale primero la denuncia presentada por Abad en contra del presidente y otros funcionarios, o sale primero el fallo de la asesora vicepresidencial en contra de la señora Abad. Entonces ahí también se están barajando las opciones políticas a partir de esta carrera de procesos judiciales en el contencioso electoral. Y creo que esto más bien lo que demuestra es que nuestros políticos en un momento también desnaturalizan este tipo de acciones, porque antes estamos acostumbrados al abuso, a la desnaturalización de las acciones de protección. Unos para meterse en la ventana del cargo público, otros para atornillarse. Después para amenazar utilizando la fiscalía para la persecución, etcétera, etcétera. Y ahora vemos que han cambiado de libreto y ahora todo se ventila en el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces vemos que aquí también hay algún tipo de denuncias que desde mi punto de vista lo único que han servido es para la plataforma política, para la tarima, para el discurso y las fotos, que en lugar de cumplir el propósito que tiene este tipo de procedimientos. De acuerdo. Ahí tienen ustedes, amigos, son las expresiones del doctor André Benavides, abogado especialista en temas constitucionales. Nos ha dado su criterio y más que su criterio nos ha comentado qué es lo que establece la ley alrededor de temas que están enfrentando hoy por hoy al presidente y a la vicepresidenta de la República y las denuncias que se han cruzado respectivamente acusándose de violencia política, y todo esto está en manos del Tribunal Contencioso Electoral en 2 instancias, nos ha dicho el doctor Benavides. Una primera del juez sustanciador respectivo y luego, si esto es apelado como se espera, sea de la parte acusadora o acusada, pasará a ser analizado por el Pleno del Contencioso Electoral, en cuyo caso el fallo será inapelable y de última instancia para que sea cumplido. No obstante, la vía constitucional que podría aceptarse a trámite, pero que no suspende los efectos de esta decisión del contencioso electoral. Clarísimo, doctor André Benavides, muchas gracias como siempre por habernos atendido. Muchas gracias por la invitación, estimado Freddy, un cordial saludo para todos. Que tenga buenos días. Son las 8:41 a.m. Esta es la revista de Opinión Democracia. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y luego estaremos conversando con el asambleísta Javier Jurado. Él es asambleísta oficialista de ADN. Vamos a hablar con él en su condición de miembro de la Comisión de Seguridad. Vamos a hablar de la denuncia contra el secretario de la Asamblea por supuesta usurpación y simulación de funciones, algo que tiene relación con este fallo de un juez de primer nivel que le obliga a la Asamblea Nacional a recomponer el orden de los juicios políticos que tenía hasta antes de iniciar el juicio a Gabriela Sommerfeld y ahora a Mónica Palencia. Le obligan a retomar juicios a la Asamblea de 3 secretarios de Estado del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Esto ha dicho la Asamblea en voz del secretario general
general que no va a acatar y ahora por eso quieren presentar una denuncia de usurpación o simulación de funciones en contra del secretario general. Con este tema volvemos enseguida, no se vayan, amigos. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario.